todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chino Magia. Hoy estamos con Diego Celestre. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá en este espacio. Él es terapeuta y bueno, vamos a conocer de todo su camino espiritual, sus comienzos, cómo se inició todo en tu vida, Diego. Vamos. Consultarte, bueno, si todo esto ya venía de chico, cómo comenzó, cómo fueron tus inicios. De chico no, de la infancia no era un tema que existiera en mi vida. Solo había un dato ahí, no me relacionado con esto, pero no sé, tener una tía astróloga te pone en cierto, en cierto tema de información diferente al habitual, ponele. Pero después sí, no sé si mi búsqueda, pero sí empezar a relacionarme con estos temas fue no tan chico, sino te podría decir más como a mis 20, por ahí. Cuando empecé la facultad tenía una compañera, una amiga, que en algún momento me hizo Reiki, y en algún momento empezamos a hablar de algunas cuestiones por ahí, y hubo un tema con un dato de unas vidas pasadas, y empezó un poco por ahí. Bien. Eh, como datos. Y después, un tiempo después, como unos cuantos años después, por un hecho desafortunado, o sea, fallece una persona y a causa de eso, que a mí me genera algo mucho dolor, mi hermana me dice, ¿por qué no vas a Reiki? Ya que estás tan mal y estás haciendo terapia, hacer algo más no va a pasar nada. Y fui, y eso fue como por marzo del 2011. Y ahí sí, eso fue como empezar. O sea, yo creo que empecé por dolor, por estar roto un poco. Por una crisis. Sí, por un shock, obviamente. O sea, ¿no? Nada, esta muerte tuvo que ver con un asesinato, entonces, digo, una situación de violencia, de dolor, y que por supuesto te deja en una situación de shock. Y nada, y pedís ayuda, o sea, y necesitas hacer algo. Bien. Digamos que como que formalmente te podría decir que empezó en ese momento, Ahí. por más que antes había ciertos como intereses, pero nunca había ido a ningún lado, nunca me había dedicado a profundizar en nada de formación católica, qué sé yo, toda mi vida colegios católicos. Eh, y ahí sí, empecé a ir a sesiones de Reiki. Eso fue, ponele, marzo del 2011, y para diciembre del 2012, más o menos 2 años, en diciembre del 2012 había hecho la maestría de Reiki Usui, entonces ese fue como mi primer gran paso, digamos, que fue meterme en esto del Reiki, las terapias energéticas. Sumado al Reiki, empecé a trabajar con terapia con sonido, con cuencos de cuarzo, y básicamente con cuencos de cuarzo, porque mi maestra de Reiki, terapeuta en ese momento, ella trabajaba con eso, y me parecía espectacular lo que generaba en las sesiones y lo que generaba en el cuerpo y en la mente el sonido. Así que esos 2 primeros años fueron como muy de ese modo. Y ahí arranqué. Y ahí ya arranqué a atender personas, a acompañar personas, obviamente como empieza todo el mundo, ¿no? Amigos, conocidos, Mirá que sesiones bien. de Reiki. Ese fue el inicio. Bueno, consultarte y también para todo el público que nos está mirando, en tus primeros pasos del Reiki, ¿qué es el Reiki? ¿Qué es el Reiki? Una técnica de sanación que tiene que ver con poder incorporar a un cuerpo humano, o qué sé yo, un animal puede ser también, eh, energía universal. Ahora vamos a hablar de la palabra Reiki como para explicarlo un poco mejor. Bien. Es incorporar a un cuerpo energía para que la energía propia de ese cuerpo, digamos que se estabilice, se armonice, se impregne de energía, se equilibre. La palabra Reiki es el vocablo es la conjunción de 2 vocablos japoneses. Rei significa energía universal y Ki, energía vital, como el Chi. Bien. Que la energía vital es la energía que tenemos en todo el cuerpo para mantenernos vivos.
Entonces Reiki vendría a ser como esta idea de la energía universal, la que viene del sol, la del ambiente, no importa, eh, entrando al cuerpo para equilibrar e impregnar de vitalidad ese cuerpo, Bien. sin explayarnos mucho, ¿no? Y de todos los beneficios que genera. Pero básicamente es una técnica a través de la imposición de manos, y es el reikista, digamos, que lo que hace es canalizar esa energía del ambiente y llevarla dentro de un cuerpo para que ese cuerpo se nutra. Perfecto. Y dentro de la persona, del consultante que está con vos y le haces esa imposición de manos, la energía que vos le traspasás, son con diferentes chakras que hay. Un chakra es un centro energético dentro del cuerpo y dentro de la idea del Reiki, el chakra, la idea del chakra es esa especie de puerta por Bien. donde la energía, digamos, que entra, y el chakra podríamos decir que lo que hace es ajusta la energía del ambiente a la frecuencia de la energía del cuerpo. Bien. A ver, no sé cómo explicarte, es como, imagínate si quisieras, si necesitarías energía eléctrica y quisieras tomar la energía de un rayo, o sea, no podés, te explota el cuerpo, bueno, necesitas como que esa energía se ajuste a la frecuencia vibratoria de tu cuerpo. Los chakras son una manera de explicar un montón de funcionamientos del cuerpo. Hay una idea aún más quizás mística del chakra y hay también ideas mucho más científicas, podríamos decir, o físicas del chakra. El lugar donde están ubicados los chakras son puntos de encuentro de muchas cosas dentro del cuerpo, básicamente glándulas, bueno, líneas de energía. El chakra es eso, son puntos dentro del cuerpo que regulan cosas específicas, básicamente glándulas, órganos y partes del cuerpo. Y la idea dentro del Reiki, del chakra, es trabajar sobre la alineación y equilibrio de esos centros energéticos que en definitiva van a ser los que regulen el funcionamiento total del cuerpo. Ok, y cuando hacemos mención a los chakras, ¿cuántos son los que hay? Bueno, teorías, muchas teorías. La más expandida, aceptada, 7 chakras principales, algunos 8, y de ahí lo que querramos. Teorías de que tenemos 33 capas áuricas y en cada capa hay 33 chakras y que tenemos 33 chakras por sobre el chakra de la corona. Digamos 7. Okay. 7 principales alojados a lo largo de la columna vertebral y algunos otros secundarios como en las palmas de las manos, las palmas de los pies. Pero básicamente 7 chakras principales que son los que tienen una correlación básicamente con las glándulas más importantes del cuerpo. Perfecto. Ya que estamos haciendo mención, que nos decís que de los 7 chakras principales, para lo que todo el público que nos ve y quiere o incursionar en el Reiki y no se anima, y a través de esta entrevista, el que quiera llegar a vos, después vamos a pasar las vías de contacto y demás. ¿Cuáles son esos 7 principales, si los podemos nombrar? Sí, los podemos nombrar perfectamente. Están alojados a lo largo de la columna vertebral. El primer chakra está en la base de la columna vertebral, sería como entre el ano y los genitales, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Quieres saber sus nombres? Sí, sí, eso mismo. Ese chakra se llama Muladhara Chakra o chakra base. Bien. Y tiene que ver con lo fundacional, con la supervivencia, con la parte como más densa de nuestra existencia, con el cuerpo, con la estructura. Trasladado como a cuestiones más reales, podría ser, no sé, el trabajo, tener casa, o sea, sobrevivir, ¿no? Como cuestiones más desde lo fundacional. El segundo chakra estaría alojado, imagínate como 4 dedos debajo del ombligo, se llama Swadhisthana, su nombre en sánscrito es Swadhisthana, y es un chakra que tiene que ver con la creatividad, con las emociones, con la sexualidad, pero la sexualidad a mí me gusta entenderla, porque el primer chakra también tiene que ver con la sexualidad, pero más para mí con lo reproductivo de la sexualidad, por esto de la supervivencia,
Y el segundo chakra estaría asociado más a algo de la sexualidad, pero más como al placer de la sexualidad. Bien. El tercer chakra está alojado en el plexo solar, o sea, acá en la boca del estómago. Se llama Manipura, tiene que ver con el ego, con el ego, no con un desequilibrio del ego, ¿no? Sino no el ego el ego tiene como un... Vieron que la palabra ego tiene como una connotación no tan positiva muchas veces, pero el ego como este poder propio, o sea, como la voluntad, entonces tiene que ver con eso, con el poder, con el poder hacer, Bien. con la fuerza para hacer. El cuarto chakra es el chakra cardíaco, me toca. Se llama Anahata, que está en el centro del pecho, el chakra del corazón, que tiene que ver básicamente con el amor, no con el amor romántico, ¿no? Sino no con el amor de pareja, sino con la idea del amor universal. El quinto está en la garganta, el Vishuddha chakra, que tiene que ver con la posibilidad de hablar no de emitir sonidos, sino con decir tu verdad, con poder poner en palabras las cosas. El sexto chakra, el del tercer ojo, bastante famoso y extendido, que tiene que ver con se llama Ajna chakra, con la posibilidad de ver, con ver más allá, digamos. Bien. Y el séptimo chakra, el chakra de la coronilla, el Sahasrara chakra, que nos plantea la conexión con lo divino, lo sagrado, con lo superior. Estos serían como los 7 chakras principales. Hay un octavo chakra ahí que está como más acá, alojado sobre la glándula timo. Nada. Bien. Teorías, ideas de cómo funcionan. Pero esos serían nuestros chakras principales. Perfecto. Y ahora hacemos mención que después del Reiki, o sea, que tuviste tu iniciación, también que le comentes al público cómo es el hecho de decir, lo hago para mí personal, pero sentiste el llamado de poderlo brindar a la sociedad. Cómo ese proceso, ni bien nos haces mención que al principio lo haces con amigos, con gente conocida, hasta que bueno, te van recomendando y llegan a vos. ¿Cómo es pasar por ahí? Es un proceso que para mí, no sé, o al menos en mí se dio como medio natural. Si bien sí me interesaba la idea de poder empezar a pensar la idea de acompañar personas, pero yo creo que toda terapia que uno encara, primero es para uno, Siempre. ¿no? O sea, Sí. yo estoy muy convencido de eso, y el Reiki más. Entonces después fue esto, como empezar no sé, voy a hacer una comparación media boba capaz, pero es como estudiar arquitectura y decir, bueno, le voy a hacer una modificación a mi tía. No, me veo que es como común a cualquier cosa que uno hace. Pero después sí me surgió esta necesidad o esta idea de empezar a acompañar personas. Si bien sí había algo en mí muy previo a todo esto que tenía que ver con ser el que dentro de los grupos, bueno, el que quizás escucha. No sé, esa posibilidad capaz que más natural de escuchar, de escuchar personas. Bien. Hay una necesidad, o sea, de que exista un poco de vocación de servicio siempre si quieres acompañar personas. O sea, te tiene que desde algún lugar un poco salir natural, yo creo, estar disponible para el otro. O sea, es medio difícil. Bueno, voy a hacer una iniciación de Reiki para laburar de esto, pero en realidad no me fumo a la gente. O sea, Es imposible. No va a funcionar eso. Entonces, bueno, sí, una predisposición a estar disponible hacia el otro, sí. Bien. Considero que la tuve siempre. Con todo lo que eso implica, ¿no? Digo, no, porque no siempre eso es como a favor de uno. Pero no, eso se dio natural y después empezar a profundizar en cosas técnicas, por ejemplo. Esos son mis inicios, ¿no? Lo del Reiki, la terapia con sonido. Ayer te menciono ahí, o sea, porque hablamos del Reiki, de los chakras, del comienzo, bueno, la terapia con sonido, de los cuencos.
¿Qué es lo que le transmite el hecho vos cuando lo tocas? O sea, cómo es la forma, lo que llega a la otra persona, la armoniza, le da tranquilidad, se relajan, que nos comentes cuál es la función. Sí, obvio. La terapia con sonido, a mí me gusta plantearla, más allá de que hay un montón de beneficios de los cuales se pueden explicar, de los cuales se puede como detallar, pero para mí ante todo es un espacio de relajación muy profundo Bien. y si vos te entregás, Mm. eh, pasan cosas tales como, no sé, a mí me gusta decir esto, es medio raro, pero como meditar sin darte cuenta, digo, ¿no? O sea, entrar en otros estados a veces que te generan como mucha relajación. O sea, hay un comentario como muy común después de las sesiones que es, no sé, estuve en un lugar que ni idea, ¿no? O sea, esto como cuando uno cambia un poco ahí como de estado de conciencia, no un estado alterado de conciencia del que uno no pueda volver, ¿no? Digo, pero o cuando uno medita y medita por un tiempo prudencial y realmente entró en un estado de absorción, los cuencos te permiten eso. Para mí hay algo digo los cuencos porque es como el instrumento quizás para mí más potente y además más extendido, pero hay algo del sonido que nos pone en un lugar de conexión con uno mismo. Aparte el sonido es una herramienta, o sea, absolutamente histórica y usada por la humanidad desde siempre, o sea, el ritual, el tambor, o sea, ¿no? Desde el chamanismo, o sea, todo eso es, en algún punto es lo mismo, es lograr un estado a través del sonido, o sea, como un viaje de tambores con el chamanismo, o sea, Bien. estás escuchando un tambor de manera constante un montón de tiempo y empieza a pasar algo. Sí. Después hay un montón de cosas que se pueden explicar desde lo físico, como desde lo energético también, y es que ese tipo de sonidos generan una relajación en el cuerpo específica, promueven que el cerebro emita cierto tipo de ondas, que son ondas que naturalmente el cerebro emite cuando uno está en un sueño reparador o en un estado de meditación. Entonces, ese tipo de sonido, exponerte a ese tipo de sonido, hace que el cerebro funcione o se intenta, no es que yo intento haciendo la sesión, sino es que la situación promueve que la persona llegue a ese estado de relajación. Para mí, ante todo, es un estado de relajación profundo que muchas veces es un poco más. Es entre un estado de conexión, un estado de meditación. Y después de lo energético podemos explicar otros temas, otras cosas, ¿no? Como que también es una manera de limpiar energéticamente el cuerpo. Los cuencos de cuarzo, al ser fabricados de manera industrial, por supuesto, porque es cuarzo, digo, no es como los cuencos tibetanos que son fabricados a mano, o sea, también hay a máquina, ¿no? Pero los originales son fabricados a una placa de aleación de metal, a martillazo, ¿no? Digo. Los cuencos de cuarzo, como son fabricados de manera industrial, todos están afinados en una nota específica, tienen una vibración muy específica, entonces hay una relación entre una nota y un chakra, por ejemplo. Y de los cuencos que nos hacen mención, ¿cuántos cuencos hay en la sesión que vos hacés? Y si todos producen la misma sintonía, ¿cómo es? Los cuencos, o sea, yo en lo personal tengo 5 cuencos de cuarzo, 2 Bien. cuencos tibetanos, y como en nuestro espacio trabajamos mucho con sonido, porque también damos clases de nada yoga, que es el yoga del sonido, tenemos muchos otros instrumentos, Bien. un montón. Campanas, amafones, tambores, udúes, un jampan, un suarpeti, que es un instrumento de estos hindúes, que es como un fuelle, no sé si lo viste alguna vez. Sí, seguramente. Medio parece un armonio, pero más chiquito, que genera como un instrumento, como un sonido, como si una base de sonido, o sea, pines, bueno, usamos un montón de instrumentos en la sesión, didgeridoo, un gong, entonces hay un montón de instrumentos. Pero después esto o sea, yo tengo 5,
Bien. pero podríamos decir que lo ideal, si es que existe lo ideal, sería tener 7. ¿Por qué? Porque sería uno de cada nota, entonces Claro. uno trabajaría como muy profundamente en cada chakra. Bien. Pero no sé, no creo en ese tipo de cosas tan deterministas. O sea, creo que después la energía es inteligente y va al cuerpo y hace lo que necesita hacer. Sí es real que hay personas que algunos sonidos, o sea, o quizás los sonidos más graves los perturban más, o los agudos los perturban más. Eh, o hay algunos instrumentos específicos que generan unos sonidos particulares como una tormenta, por ejemplo. De hecho, hay un instrumento que se llama tormenta, que... ¿Lo conoces? ¿Sabes lo que es? No, comentanos. Es una calabaza, imagínate, una calabaza dada vuelta, cortada, tiene un parche de cuero y de ahí cuelga un resorte. Vos lo haces así y literal suena una tormenta. Mirá. Suena terrible trueno. Entonces hay instrumentos que se usan en las sesiones como para también generar cosas. Bien. Eso está bueno. Tambores, hay un tambor llamado tambor oceánico, que es como, imagínate, como un tambor bajito, Sí, así, redondo. ese lo conozco, es el tambor que se usa para el chamanismo, el oceánico. Claro, el que vos lo haciendo así suena como a mar, Tal cual. ese mismo. Bueno, entonces, por eso, ¿cuántos cuencos? No sé, el kit dice son 7 cuencos, uno por cada nota. Bien. Después es lo que cada terapeuta y como vos trabajes con el sonido. Nosotros en nuestro espacio, la verdad, por el hecho de que, bueno, Ale, mi marido y yo, que somos los dueños del espacio y los dos trabajamos de esto, siempre nos dedicamos al sonido. Hemos tenido la posibilidad de acumular unas cuantas cosas. Bueno, pero está bueno porque tienen un montón de... Sí, para facilitar. entonces también hay algo ahí de, para mí en esto sí me parece importante que cuando hay variedad de sonido en una sesión, también hay variedad de estímulos. Perfecto. Entonces, y hay muchos instrumentos. Hay instrumentos que son como más actuales o ideas ayornadas a tecnología actual, pero hay instrumentos que realmente son instrumentos que siempre se utilizaron con un fin sagrado, con un fin ritualístico. Yo un didgeridoo, ¿los ubicás? El palo ese Sí, largo, el didge. El didge es uno de los instrumentos más antiguos que existen y bueno, es originario de Oceanía y era una rama de eucaliptus hueca y de ahí se soplaba y se utilizaba como para rituales como los tambores o incluso los cuencos tibetanos. O sea, los cuencos tibetanos se considera de una civilización del Tíbet, que no me va a salir el nombre, pero algo así como que te diga los Wom, una cosa así. Y eran cuencos que se utilizaban tanto como para comer, como para esto, como para el momento ritual, para la ceremonia, para eso. Entonces, los instrumentos también tienen como esa historia y esa esencia de lo sagrado, de lo ritualístico, de la conexión. Consultarte, Diego, ¿cuánto es cómo es la sesión de cuencos? ¿Cuánto es el tiempo de duración para todas las personas que quieren ir? 1 hora. Es 1 hora. Y puede ir cualquier persona de cualquier rango de edad. Sí, cualquier persona. Las sesiones que yo brindo ahora, Sí. que tienen que ver con el sonido y con el Reiki, son, sí, para cualquier persona. Sí, Bien. sí, cualquiera. Y duran más o menos eso. Y hay sesiones individuales. Y hay grupales también. Grupales. En el espacio tenemos, de hecho, voy a aprovechar y mando el chivo. Sí, ahora como que no hay que decirlo. Este sábado es el primero del año. Yo hace muchos años que hago encuentros grupales de sonido, muchos años, excepto la pandemia. Durante varios años antes de la pandemia los hacía con Anabela, una compañera, que hacíamos unos encuentros de verdad muy hermosos, se llamaban Encuentros con el Sonido. Estuvimos muchos años haciendo eso de manera mensual. Y bueno, yo sigo un poco con eso, ahora lo he retomado y este sábado, empieza el primero del año, el evento se llama Sentir el Sonido,
porque justamente tiene que ver con esto, con no ir a escuchar algo, sino como permitir que el sonido llegue al cuerpo. Digo, por eso decidí ponerle este nombre, sentir el sonido, Bien, porque bueno, es ir a experimentar qué pasa con el sonido dentro del cuerpo. perfecto. Nada, en cuanto a la duración, para contestarte eso, 1 hora. 1 hora Más o aproximadamente. menos, sí, una sesión grupal entre que llegamos, hacemos una relajación, nada, 1 hora y media. Pero el momento, el tiempo de sonido en sí específico son 45 minutos más o menos. ¿Y siempre es de forma presencial o también haces virtual? El sonido es de forma presencial. Básicamente por cuestiones técnicas. O sea, para vos poder transmitir el sonido de un cuenco de cuarzo de manera virtual, no sé si tenés un estudio de grabación, pero unos buenos micrófonos y que la otra persona tenga unos buenos auriculares. también. O sea, digo, hay algo del sonido que transmitir el sonido, o sea, no sé, para mí no es posible, no sé si no es posible porque es una creencia mía, por mis limitaciones tecnológicas o qué, pero la verdad nunca ni siquiera lo intenté. Y las veces que intenté en alguna sesión de otra cosa usar los cuencos, no me escuchan, así que Bien, los cuencos de cuarzo no se escuchan por un micrófono normal. ok, Así que no, eso siempre es presencial. perfecto. Bueno, después, siguiendo en todo este camino, ya hablamos de Reiki, en la sesión de los cuencos, tus siguientes pasos, lo que fuiste, las herramientas que fuiste incursionando y qué más se presentó. Ese es como el primer tiempo. El Reiki, los cuencos, vamos a decir que eso fue como 2011, 2012, 2013. Y en el 2014 hice la iniciación en registros akáshicos y ahí fue como otro tipo de cosas, como encontrar otros datos diferentes que Bien, tenían que ver con otra cosa. Y ahí fue como empezar a ponerme un poco más en esto de, la palabra no se ajusta a lo que quiero decir, pero no estoy encontrando otra, que sería más como esto de lo analítico, como de analizar cosas, como de la información, ¿no? Como esto de tener información. El Reiki, los cuencos es más como, bueno, vamos a relajar y algo va a suceder que tu cuerpo se va a relajar, por decirlo de alguna manera muy burda casi. Pero registros akáshicos empezó hay como otro camino que tiene que ver con la información, con entender cosas, ok. con data que circula y que a uno le puede ser útil. Eh, Eso fue en el 2014, o sea, ya llevaba unos 3 años de esto que te conté primero, más otras técnicas que sumé, pero asociadas a esto, a lo energético, a eso. Y en el 2014 fue esto de los registros. Consultarte, que hablamos de registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? ¿Qué son los registros akáshicos? Yo te voy a explicar una imagen que fue la que me explicaron a mí, me hizo bastante Bien, sentido. Imagínate una biblioteca infinita donde cada libro es la historia de un alma. Acceder a los registros akáshicos es como decir, bueno, abrimos tus registros y vamos a ir a buscar ese libro y vamos a ver qué información de la que está escrita ahí a vos te sirve hoy. A mí hay algo que me parece muy puntual de los registros, es que ir a indagar, porque viste que hay como una mezcla, no una mezcla, pero sí como a veces esta confusión entre registros akáshicos y vidas pasadas, medio como que está todo en el mismo, como que sería medio lo mismo, una regresión, pero bueno, no sé, no es lo mismo. A través de los registros uno, digamos que conecta con algo que se llama el akasha, que es este espacio donde está toda esta información guardada, esta biblioteca, y vamos ahí a buscar información. Hay guías, maestros que tienen guardando esa información y que uno puede acceder a pedir información de eso. ¿Para qué pedimos información de eso? Bueno, para atender algo que nos pase hoy, pero con la intención de que la información sea útil. Esto que estoy contando es mi manera de entenderlo, digo, y de usarlo. O sea,
no tiene ningún sentido que yo te diga, sí, hace 4 días eras leñador. Y qué sé yo, no sé. Vos sos licenciado en sistemas, o sea, aquí te genera algo que seas leñador, no. Pero bueno, sí a veces hay información que tiene que ver con otras vidas, pero porque hay registros de esas cuestiones que sí tienen un impacto en esta vida. Claro. Entender cosas tuyas personales que decís. Entender que a veces se excede a esta, cosas que a veces se exceden a esta vida. Para Bien. mí la gran mayoría de información igual que aparece en registros, de la manera que a mí me gusta trabajarlo, eh, son cosas de esta vida y son cosas que tienen que ver con nuestra historia y con esta vida, con la vida que estamos escribiendo ahora. Por supuesto que para hablar de registros tenemos que tener como algún tipo de creencia medio básica, como la reencarnación, como pensar que esto, que somos un alma que va reencarnando, digo, si no creemos en eso, y qué sé yo, medio se nos complica creer en los registros. Sí. Pero básicamente los registros sería como acceder a esa información previa a esta vida y a la de esta vida para entender cosas que hoy suceden y que a veces no tienen mucho sentido. A mí me sirvió para algunos temas muy anecdóticos incluso. Cosas que no me cambian la vida, pero como, qué sé yo, no sé. Te lo voy a contar muy brevemente. Una pulsión, pero una pulsión, la pulsión de esto de lo biológico, no sé, yo nací en una familia, como te conté antes de empezar, qué sé yo, no sé, comerciantes, clase media, no sé, una necesidad de ir a París pero descontrolada. Yo para mis 18 años sabía todo el mapa del metro de París y hablaba francés. Bueno, nada, indagando, qué sé yo, no sé, bueno, si pude conectar con una vida previa, Revolución Francesa. Yo el primer contacto que tuve y que dije, che, ¿qué onda con esto? Estaba en la escuela, tenía 18 años, ponele quinto año, Revolución Francesa. Casi me pongo a llorar en la clase. Claro. El profesor hablaba y yo como que me emocionaba y empezaba como a llorar, casi a llorar. Nada, te pide 18 años llorando en la escuela porque era el profesor de historia, o sea, mínimo estás loco. Y bueno, lo dejé ahí. Ahí como inconscientemente ya tu alma estaba recordando. Claro, sí, había un registro de eso, entonces, Tal cual. ¿no? Entonces después, bueno, nada, hice unas sesiones de registros, qué sé Bien. yo, con unas personas que a mí me generaban confianza porque las conocía, porque bueno, viste, es como todo, tampoco caer en cualquier lado a que te tiren cualquier data. Y bueno, sí, qué sé yo, hay una historia que a mí me cierra, que tiene que ver con una vida mía previa en ese momento, cómo me matan, qué sé yo. Mucho antes de que yo sepa todo eso, yo tengo un registro físico de tener 18 años, ser adolescente, estar en la escuela, escuchando al profesor de historia que no me lo fumaba y casi me pongo a llorar porque me hablan de la Revolución Francesa. Y no tenía registro que me estuviera pasando otra cosa dramática en mi vida. Bueno, no sé, es anecdótico esto que te estoy contando, pero sirve para cosas mucho más importantes que para esto. Pero bueno, registros muchas veces nos da información nos ayuda a entender cosas del presente que a veces en este presente no tienen mucha explicación. Bien. No, ¿Me, está me bárbaro. expliqué? Sí, gracias por compartirlo también con toda la audiencia que está mirando y que quiere acceder a toda esta información con diferentes herramientas, que se le está pasando algo parecido, que es verdad, que tienen que creer y bueno, también pueden Sí, llegar. sí, más que tienen que creer, o sea, es como habilitemos las posibilidades de que, qué sé Bien, yo, podría haber otras explicaciones. ok. Eso. Diego, consultarte en todo este camino espiritual y después, ¿qué otra herramienta de los registros akáshicos, lo que se presentó y lo que fuiste incursionando? Bueno, después de ese momento, que fue ahí en el 2014, como te decía, todo ese año, el siguiente, bueno, el 2016 también. Ahí empecé, creo que en el 2015 hice mi primer sesión de biodecodificación. Bien, O sea, como paciente, ¿no? Como consultante. Y fue como una patada en la cabeza, interesante. Había algo de eso que me hizo entender cosas como de manera muy profunda y
bueno, y empecé ahí un poco como a yo atenderme y creo que como para el 2016 dije yo quiero esto, yo quiero hacer esto. Y ahora es todo bastante más extendido, ahora medio como que nos podemos formar en cualquier cosa, casi en cualquier lado. Hace 10 años capaz que no había tanta oferta y la persona con la que mi terapeuta de ese momento, con la que yo me atendía, le dije que yo quería aprender y me dijo que ya el año que viene iba Julia, le vamos a mandar un beso a Julia Zabolki, iba a abrir la formación. Ya le dije, sí, yo voy a ir. Y así fue, en el 2017 hice la formación en biodecodificación y ahí arranqué, muy como en ese modo. Bien. Muy con la biodecodificación, ya desde, bueno, eso duró casi todo el 2017, creo que, no me acuerdo, pero porque hasta septiembre que te diga. Y ahí ya arranqué como muy en ese modo, durante mucho tiempo me identifiqué, todavía mucha gente que me llama para consultas es por sesiones de biodecodificación, que es lo que más hice quizás, o lo que hice de la manera más intensa o más sostenida. ¿Qué es la biodecodificación en simples palabras? ¿Qué es la biodecodificación en simples palabras? Simples palabras. Es un método, es una manera de entender, en primera instancia entender, por qué estamos atravesando un conflicto. Un conflicto es una conducta, un síntoma, una enfermedad. Es una manera que nos va a proponer llegar o intentar llegar a un hecho, que le decimos hecho programante, que hizo que tu biología termine haciendo una adaptación a ese estrés que no se pudo resolver en ese momento. Bien. Creo que me expliqué un poco difícil, pero es un ejemplo muy sencillo. Si yo fui una persona que me crié en un ambiente donde, por ejemplo, no me era permitido hablar por lo que fuere, no importa. Entonces para mí hablar era un problema / peligro. Yo llegué un día a mi adolescencia, tengo que dar una clase especial en 4º año, dar un oral y me quedo afónico. ¿Qué sería la adaptación biológica? Yo tengo un estrés acumulado, guardado, un programa ahí asociado a que hablar es peligroso, entonces mi cuerpo lo que va a decir es, no nos podemos exponer a este peligro. Hagamos una adaptación tal como, no sé, estresemos las cuerdas vocales, te vas a quedar afónico. ¿Me expliqué? Sí, para mí perfecto. Es un ejemplo muy sencillo, Bien. muy lineal, la vida es bastante más compleja. Diego, ¿cuánto es cómo es la sesión de cuencos? ¿Cuánto es el tiempo de duración para todas las personas que quieren ir? 1 hora. Es 1 hora. Y puede ir cualquier persona de cualquier rango de edad. Sí, cualquier persona. Las sesiones que yo brindo ahora, Sí. que tienen que ver con el sonido y con el Reiki, son, sí, para cualquier persona. Sí, Bien. sí, cualquiera. Y duran más o menos eso. Y hay sesiones individuales. Y hay grupales también. Grupales. En el espacio tenemos, de hecho, voy a aprovechar y mando el chivo. Sí, ahora como que no hay que decirlo. Este sábado es el primero del año. Yo hace muchos años que hago encuentros grupales de sonido, muchos años, excepto la pandemia. Durante varios años antes de la pandemia los hacía con Anabela, una compañera, que hacíamos unos encuentros de verdad muy hermosos, se llamaban Encuentros con el Sonido. Estuvimos muchos años haciendo eso de manera mensual. Y bueno, yo sigo un poco con eso, ahora lo he retomado y este sábado, empieza el primero del año, el evento se llama Sentir el Sonido, porque justamente tiene que ver con esto, con no ir a escuchar algo, sino como permitir que el sonido llegue al cuerpo.
Digo, por eso decidí ponerle este nombre, sentir el sonido, Bien. porque bueno, es ir a experimentar qué pasa con el sonido dentro del cuerpo. Perfecto. Nada, en cuanto a la duración, para contestarte eso, 1 hora. 1 hora Más o aproximadamente. menos, sí, una sesión grupal entre que llegamos, hacemos una relajación, nada, 1 hora y media. Pero el momento, el tiempo de sonido en sí específico son 45 minutos más o menos. ¿Y siempre es de forma presencial o también haces virtual? El sonido es de forma presencial. Básicamente por cuestiones técnicas. O sea, para vos poder transmitir el sonido de un cuenco de cuarzo de manera virtual, no sé si tenés un estudio de grabación, pero unos buenos micrófonos y que la otra persona tenga unos buenos auriculares. Sí, O sea, digo, hay algo del sonido que transmitir el sonido, o sea, no sé, para mí no es posible, no sé si no es posible porque es una creencia mía, por mis limitaciones tecnológicas o qué, pero la verdad nunca ni siquiera lo intenté. Y las veces que intenté en alguna sesión de otra cosa usar los cuencos, no me escuchan, así que no sé, los cuencos de cuarzo no se escuchan por un micrófono normal. Ok, Así que no, eso siempre es presencial. perfecto. Bueno, después, siguiendo en todo este camino, ya hablamos de Reiki, en la sesión de los cuencos, tus siguientes pasos, lo que fuiste, las herramientas que fuiste incursionando y qué más se presentó. Ese es como el primer tiempo. El Reiki, los cuencos, vamos a decir que eso fue como 2011, 2012, 2013. Y en el 2014 hice la iniciación en registros akáshicos y ahí fue como otro tipo de cosas, como encontrar otros datos diferentes Bien, que tenían que ver con otra cosa. Y ahí fue como empezar a ponerme un poco más en esto de, la palabra no se ajusta a lo que quiero decir, pero no estoy encontrando otra, que sería más como esto de lo analítico, como de analizar cosas, como de la información, ¿no? Como esto de tener información. El Reiki, los cuencos es más como, bueno, vamos a relajar y algo va a suceder que tu cuerpo se va a relajar, por decirlo de alguna manera muy burda casi. Pero registros akáshicos empezó hay como otro camino que tiene que ver con la información, con entender cosas, ok. con data que circula y que a uno le puede ser útil. Eh, Eso fue en el 2014, o sea, ya llevaba unos 3 años de esto que te conté primero, más otras técnicas que sumé, pero asociadas a esto, a lo energético, a eso. Y en el 2014 fue esto de los registros. Consultarte, que hablamos de registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? ¿Qué son los registros akáshicos? Yo te voy a explicar una imagen que fue la que me explicaron a mí, me hizo bastante Bien. sentido. Imagínate una biblioteca infinita donde cada libro es la historia de un alma. Acceder a los registros akáshicos es como decir, bueno, abrimos tus registros y vamos a ir a buscar ese libro y vamos a ver qué información de la que está escrita ahí a vos te sirve hoy. A mí hay algo que me parece muy puntual de los registros, es que ir a indagar, porque viste que hay como una mezcla, no una mezcla, pero sí como a veces esta confusión entre registros akáshicos y vidas pasadas, medio como que está todo en el mismo, como que sería medio lo mismo, una regresión, pero bueno, no sé, no es lo mismo. A través de los registros uno, digamos que conecta con algo que se llama el akasha, que es este espacio donde está toda esta información guardada, esta biblioteca, y vamos ahí a buscar información. Hay guías, maestros que tienen guardando esa información y que uno puede acceder a pedir información de eso. ¿Para qué pedimos información de eso? Bueno, para que atender algo que nos pase hoy, pero con la intención de que la información sea útil. Esto que estoy contando es mi manera de entenderlo, digo, y de usarlo. O sea, no tiene ningún sentido que yo te diga, sí, hace 4 días eras leñador. Y qué sé yo, no sé.
vos sos licenciado en sistemas, o sea, aquí te genera algo que seas leñador, no. Pero bueno, sí a veces hay información que tiene que ver con otras vidas, pero porque hay registros de esas cuestiones que sí tienen un impacto en esta vida. Claro. Entender cosas tuyas personales que decís. Entender que a veces se excede a cosas que a veces se exceden a esta vida. Para Bien. mí la gran mayoría de información igual que aparece en registros, de la manera que a mí me gusta trabajarlo, son cosas de esta vida y son cosas que tienen que ver con nuestra historia y con esta vida, con la vida que estamos escribiendo ahora. Por supuesto que para hablar de registros tenemos que tener como algún tipo de creencia medio básica, como la reencarnación, como pensar que que somos un alma que va reencarnando, digo, si no creemos en eso, y qué sé yo, medio se nos complica creer en los registros. Sí. Pero básicamente los registros sería como acceder a esa información previa a esta vida y a la de esta vida para entender cosas que hoy suceden y que a veces no tienen mucho sentido. A mí me sirvió para algunos temas muy anecdóticos incluso. Cosas que no me cambian la vida, pero como, qué sé yo, no sé. Te lo voy a contar muy brevemente. Una pulsión, pero una pulsión, la pulsión de esto de lo biológico, no sé, yo nací en una familia, como te conté antes de empezar, qué sé yo, no sé, comerciantes, clase media, no sé, una necesidad de ir a París pero descontrolada. Yo para mis 18 años sabía todo el mapa del metro de París y hablaba francés. Bueno, nada, indagando, qué sé yo, no sé, bueno, sí pude conectar con una vida previa, Revolución Francesa. Yo el primer contacto que tuve y que dije, che, ¿qué onda con esto? Estaba en la escuela, tenía 18 años, ponele quinto año, Revolución Francesa. Casi me pongo a llorar en la clase. Claro. El profesor hablaba y yo como que me emocionaba y empezaba como a llorar, casi a llorar. Nada, te pide 18 años llorando en la escuela porque era el profesor de historia, o sea, mínimo estás loco. Y bueno, lo dejé ahí. Ahí como inconscientemente ya tu alma estaba recordando. Claro, sí, había un registro de eso, entonces, Tal ¿no? cual. Entonces después, bueno, nada, hice unas sesiones de registros, qué sé Bien. yo, con unas personas que a mí me generaban confianza porque las conocía, porque bueno, viste, es como todo, tampoco caer en cualquier lado, a que te tiren cualquier data. Y bueno, sí, qué sé yo, hay una historia que a mí me cierra, que tiene que ver con una vida mía previa en ese momento, cómo me matan, qué sé yo. Mucho antes de que yo sepa todo eso, yo tengo un registro físico de tener 18 años, ser adolescente, estar en la escuela, escuchando al profesor de historia que no me lo fumaba y casi me pongo a llorar porque me hablan de la Revolución Francesa. Y no tenía registro que me estuviera pasando otra cosa dramática en mi vida. Bueno, no sé, es anecdótico esto que te estoy contando, pero sirve para cosas mucho más importantes que para esto. Pero bueno, registros muchas veces nos da información nos ayuda a entender cosas del presente que a veces en este presente no tienen mucha explicación. Bien. No, ¿Me está bárbaro. expliqué? Sí, gracias por compartirlo también con toda la audiencia que está mirando y que quiere acceder a toda esta información con diferentes herramientas y que se le está pasando algo parecido, que es verdad, que tienen que creer y bueno, también pueden Sí, llegar. sí, más que tienen que creer, o sea, es como habilitemos las posibilidades de que, qué Bien, sé yo, podría haber otras explicaciones. ok. Eso. Diego, consultarte en todo este camino espiritual y después qué otra herramienta de los registros akáshicos, lo que se presentó y lo que fuiste incursionando. Bueno, después de ese momento, que fue ahí en el 2014, como te decía, todo ese año, el siguiente, bueno, el 2016 también. Ahí empecé, creo que en el 2015 hice mi primer sesión de biodecodificación. Bien. O sea, como paciente, ¿no? Como consultante. Y fue como una patada en la cabeza, interesante. Había algo de eso que me hizo entender cosas como de manera muy profunda y bueno, y empecé ahí un poco como a yo atenderme y ya creo que como para el 2016 dije yo quiero esto.
yo quiero hacer esto. Y parece, ahora es todo bastante más extendido, ahora medio como que nos podemos formar en cualquier cosa, casi en cualquier lado. Hace 10 años capaz que no había tanta oferta y la persona con la que mi terapeuta de ese momento, con la que yo me atendía, le dije que yo quería aprender y me dijo que ya el año que viene iba Julia, le vamos a mandar un beso a Julia Zabolki, iba a abrir la formación. Ya le dije, sí, yo voy a ir. Y así fue, en el 2017 hice la formación en biodecodificación y ahí arranqué, muy como en ese modo. Bien. Muy con la biodecodificación, ya desde, bueno, eso duró casi todo el 2017, creo que, no me acuerdo, pero porque hasta septiembre que te diga. Y ahí ya arranqué como muy en ese modo, durante mucho tiempo me identifiqué, todavía mucha gente que me llama para consultas es por sesiones de biodecodificación, que es lo que más hice quizás, o lo que hice de la manera más intensa o más sostenida. ¿Qué es la biodecodificación en simples palabras? ¿Qué es la biodecodificación en simples palabras? Simples palabras. Es un método, es una manera de entender, en primera instancia entender, por qué estamos atravesando un conflicto. Un conflicto es una conducta, un síntoma, una enfermedad. Es una manera que nos va a proponer llegar o intentar llegar a un hecho, que le decimos hecho programante, que hizo que tu biología termine haciendo una adaptación a ese estrés que no se pudo resolver en ese momento. Bien. Creo que me expliqué un poco difícil, pero es un ejemplo muy sencillo. Si yo fui una persona que me crié en un ambiente donde, por ejemplo, no me era permitido hablar por lo que fuere, no importa. Entonces para mí hablar era un problema / peligro. Yo llegué un día a mi adolescencia, tengo que dar una clase especial en 4º año, dar un oral y me quedo afónico. ¿Qué sería la adaptación biológica? Yo tengo un estrés acumulado, guardado, un programa ahí asociado a que hablar es peligroso, entonces mi cuerpo lo que va a decir es, no nos podemos exponer a este peligro. Hagamos una adaptación tal como, no sé, estresemos las cuerdas vocales, te vas a quedar afónico. ¿Me expliqué? Sí, para mí perfecto. Es un ejemplo muy sencillo, Bien. muy lineal, la vida es bastante más compleja, pero la biodecodificación va a entender esto de la adaptación biológica. El cuerpo va a adaptar, va a hacer una adaptación a ese estrés que no se pudo desarrollar, que no se pudo viabilizar, a esa cantidad de emocionalidad que no pudo drenarse, a eso que no se pudo poner en palabras. El cuerpo lo va a resolver de alguna manera. ¿Qué es la biodecodificación? La manera el método para acceder a esos hechos que nos programaron ciertas cuestiones y que hoy tenemos la posibilidad primero de verlos, traerlos un poco a lo consciente, y después hay protocolos, dispositivos que se organizan en la sesión para poder acceder a eso y hacer algo con eso. Bien. ¿No? Y poder, llegado el caso, que sea necesario, que sea útil, que valga la pena hacerlo, acceder a esos recuerdos, acceder a esos registros, ponerle el cuerpo a esas situaciones que nos programaron esas cosas y poder hacer algo. Acá la idea no tiene que ver, esto es de la biodecodificación y de otras terapias también, no tiene que ver con que vamos a poder cambiar la historia, sino con que vamos a poder resignificar el recuerdo que tengo sobre esa historia. Bien. Porque un poco la idea asociando un poco esto a la idea de trauma, o sea, el trauma
si bien el trauma es un poco más complejo y es otras cuestiones, pero el trauma no es lo que pasó, el trauma es mi experiencia sobre lo que pasó. Si vamos los dos en un auto y chocamos, no necesariamente los dos vamos a ver la vida, las cuestiones de la vida de la misma manera. Entonces el trauma no es el choque, el trauma es tu experiencia en ese choque y mi trauma es a mí capaz que no me pasó nada, porque a mí no me pasó nada y porque justo la moto que no se te metió de frente venía de tu lado, entonces, o sea, no pasa nada, o sea, son historias diferentes. Entonces es poder acceder de alguna manera a esa información que está en este espacio no tan consciente o no consciente y que podamos hacer algo. ¿Qué es hacer algo? Hablar, decir algo, no sé, ejercicios que se hacen como... Bien. O sea, no es para generar misterio, digo, pero nada, se plantean ciertos dispositivos como para poder acceder a esos recuerdos y como ejercicio sistémico de las constelaciones familiares, digo, como poder poner en palabras cosas que no fueron puestas en palabras porque no se pudo, porque estaba en shock, porque no supe cómo hacerlo, porque tenía 4 años, digo. Sí, la biodecodificación es una prima hermana, ya que hiciste mención, de las constelaciones familiares. Y también hacerte mención de todo lo que nos estás nombrando. ¿Hay algún caso de algún consultante que te haya resonado a vos en lo personal? Que puedas contar, obviamente. Yo creo que todos tus consultantes tienen algo que siempre resonás con algo. Sí. No se me ocurre ninguno en particular y bueno, y tampoco correspondería que hable de la historia de ninguno, ¿no? Digo, pero si bien yo no soy constelador, pero ya que trajiste esto de este vínculo entre las constelaciones y la biodecodificación, quiero decir algo de eso y sí te voy a contestar a través de las constelaciones esto que me pasó. Las constelaciones y la biodecodificación, ponele que tienen un vínculo, pero tienen como conceptos diferentes sobre capaz que el origen de las cosas. Lo voy a hacer súper simplificado, es mucho más complejo. La biodecodificación va a plantear que lo que me está pasando es una adaptación biológica que hizo el cuerpo. La constelación familiares va a plantear que lo que está sucediendo está en afinidad con un ancestro. Las constelaciones tienen que ver más con lo vincular y con la familia, la biodecodificación más con lo biológico. Bien. Por favor, o sea, es una simplificación terrible simplificada, pero bueno, va por ahí. Y después sí me ha pasado en un taller de constelaciones, no constelar un tema, no estar yo haciendo una constelación mía, pero sí ser partícipe de una constelación que me dio tanto en el ojo que tuve como, no sé, un tiempo, no un tiempo para recuperarme, pero fue, por ejemplo, muy contundente lo que me sucedió y me hizo entender algo que con mi propia constelación no lo había podido ver. Bien. Y después desde mis consultantes en biodecodificación, sí, yo creo que la gran mayoría traen cosas a trabajar que tienen que ver conmigo. Bien. Sí. Bioconstelación para los consultantes que te vienen a ver. ¿Y vos te haces biodecodificación? Sí, para uno mismo. A ver, la biodecodificación en algún punto se transforma en una manera de entender las cosas. Entonces, o sea, no es que te podés hacer una autosesión, porque la verdad que no creo que sea posible, pero sí, por supuesto, empezás a tener ese lenguaje incorporado, a ver, muy sencillo. No sé, yo vengo hace bastante tiempo con una contractura en los hombros. Claro. O sea, puedo pensar en ir a hacerme masajes o al kinesiólogo y además pensar y indagar, bueno, o sea, ¿qué es una contractura? O sea, ¿qué es una contractura? ¿Qué son los hombros? ¿Cuál es la decodificación biológica de los trapecios? Digo, eso sería como autobiodecodificarse, sería como estar
no todo el tiempo, pero sí estar atento a una manera de escuchar el cuerpo. Perfecto. Que es de la biodecodificación y que es de la conciencia corporal, digo, ¿no? O sea, es como esto, o sea, no sé, uy, estoy descompuesto, uy, habré comido algo. ¿Qué comiste? No, nada. Bueno, pero habré comido algo. Pero no hice ninguna mención a que me había enojado con alguien, ¿no? Entonces, o sea, tiene más que ver con esto, con estar más atento a lo que le pasa al cuerpo, a lo que el cuerpo está diciendo y a poder hacer un link entre lo que estuvo pasando y, y el síntoma sí, o la sensación que estoy sintiendo. Entonces, desde ese lugar sí podríamos plantear esto de la autobiodecodificación, pero no desde la idea de la sesión, como de hacerte una autosesión, como un psicólogo no se puede analizar solo, o sea, digo, no, o sea, eso no. Bueno, hablamos de lo que es la biodecodificación y seguimos por tu camino. Mi Después camino. de la bio, ¿qué fue Mi camino lo de que vino? la bio fue muy intensa, muy productiva, o sea, me hizo muy bien a mí, siento que generó muy buenos resultados en muchas personas. Bien. Eh, y como soy un poco cuestionador de todo, eh, también pienso que no hay que atarse o no me caso con nada en especial, digamos, y, y en la biodecodificación un poco lo que vi, como lo veo en las constelaciones también, o en muchas cosas en realidad, como de no ser tan determinista, ¿no? Como decir, bueno, sí, la rodilla tiene que ver con este conflicto. Y empecé a trabajar más en esto que te decía recién de atender el cuerpo, ¿no? Por cuestiones personales incluso y porque la verdad, estas cuestiones más sincrónicas de la vida, que alguien me dijo, che, mira, hice este curso, no sé, qué sé yo, y me empecé a interesar. Y en el 2023, o sea, después de ya casi 5 años de trabajar fuertemente con la biodecodificación y hice una formación en una herramienta que se llama Focusing, que capaz que no es tan conocida acá en Argentina. El Focusing es una herramienta terapéutica, no es una terapia. O sea, no es que te recibís de practicante de Focusing. O sea, es una herramienta que tiene que ver con atender el cuerpo desde lo que el cuerpo siente. O sea, en el focusing lo menos importante es el relato, es lo que decís. O sea, se puede hacer focusing casi en silencio, te podría decir. El focusing es hacer foco en las sensaciones del cuerpo. Es acompañar al cuerpo en un estado de absoluta presencia y que el cuerpo te vaya dando respuestas. Bien. Información, no respuestas. Y el focusing un poco lo que plantea es que no hay nada que resolver. Simplemente nos vamos a detener a acompañar lo que está sucediendo. La vida se ocupa. Y no como una idea hippie o mística, sino porque la idea muchas veces es que lo que necesitamos es acompañar lo que nos está pasando y no resolverlo. Te lo llevo como otro plano. ¿Viste cuando tenés un amigo que está en una y se viene y está 15 minutos despotricando, gritando contra algo y vos estuviste así escuchándolo atento, ¿no? Sí. Y terminó. Y se calmó. Y vos no hiciste nada, en teoría. Y te dice, no, ya estoy más tranquilo. Bueno, de esa manera podemos acompañar al cuerpo. A veces el cuerpo lo único que necesita es pegar 4 o 5 gritos, o sea, expresar lo que está necesitando decir. Y uno en esos momentos lo que necesita es sentarse al lado. Bien. Sentarse al lado de su propio cuerpo. Hay maneras de hacerlo, por supuesto, ¿no? Es toda una herramienta. Hay unos protocolos incluso para hacerlo. Entonces, el focusing lo que nos plantea es esta manera de acompañarnos con mucho amor, con mucha compasión, con mucha empatía, con mucha paciencia,
Y, y hay algo que no sabría cómo explicártelo, porque no sé si tiene una manera de ser explicado, que se empieza a resolver. O se empieza mínimamente a relajar. El solo hecho de atender algo y de prestarle atención a algo hace que ese algo empiece un poco a diluirse. El focusing tiene como dos grandes estructuras en su manera de entender, que son los críticos internos y los niños heridos. No me voy a explayar mucho, pero quiero traer esta idea del niño. ¿Tenés hijos? Por ahora no. ¿Sobrinos? ¿O Sí, estuviste con niños alguna sobrinos, vez? sí, sí, siempre. Viste que un niño lo que necesita es que alguien lo atienda. Sí, atención, sí, más que nada cuando son chicos también. Cuando son chicos, claramente. O sea, y el niño no le da lo mismo que le des una caja o el Lego más caro que exista o 4 camiones. Un niño que necesita que alguien se siente al lado y juegue con él. Atención. Sí. Bueno, de esos está lleno el sistema de niños. O sea, el focusing plantea la idea de nuestros niños heridos internos, que son aspectos nuestros que quedaron congelados en algún momento de la vida porque no tuvieron un desarrollo favorable, porque no les prestaron atención o lo que fuere. Y el gran desafío es que somos los adultos que vamos a atender a esos niños. Mira. De la misma manera que a un niño le da lo mismo que le des una caja, un Lego o 4 camiones, te sentás al lado de tu niño y lo acompañás en silencio y en presencia. Mirá qué lindo. Parece una pavada, pero bueno, implica todo, es una herramienta, es un protocolo, es una manera de ser. Y eso fue como bastante revelador para mí, porque de verdad empezás a entrar en contacto con partes tuyas que decís, ¿y esto dónde estaba? O sea, este dolor de dónde salió, porque aparte es muy de la visualización, de dejar que el cuerpo vaya solo, sin condicionar nada desde la mente. O sea, eso es una herramienta para mí muy, muy poderosa, que bueno, nada, fue un poco creada por un austríaco, creería, exiliado de la Segunda Guerra Mundial, que se fue a Estados Unidos y que junto a Carl Rogers es se considera el psicólogo más influyente de este último tiempo, porque fue el único psicólogo que creó una teoría psicológica o un método que es el counseling. Y Schendlin, que es el creador del focusing, bueno, trabajaba con él, hicieron medio como estos experimentos y de ahí surge esto del focusing. Entonces, bueno, empecé como esta última parte de mi camino para llegar a la actualidad, esto es como atender más al cuerpo. Sí, haciéndole mención a todos los que nos están viendo la importancia de escuchar al cuerpo, no dejarlo pasar. Nada, que si uno no se respeta a uno mismo o esa importancia, puede haber una consecuencia mucho peor. Que el cuerpo da señales permanentemente. El cuerpo está todo el tiempo diciendo cosas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a escuchar solo los gritos. O sea, ¿cuándo te tomas un ibuprofeno? Cuando tenés un dolor. Cuando te duele la cabeza fuerte. Cuando te hizo tiki ahí, no haces nada. O sea, nadie hace nada, o casi nadie hace nada cuando tenés una pequeña molestia. Obviamente que el cuerpo puede tener molestia, pues no somos una máquina que anda perfecta, obvio, ¿no? Pero estamos acostumbrados a sentir y a registrar las emociones fuertes y las que son muy contundentes, pero las mini emociones diarias, los mini desequilibrios diarios, esos no sabemos leerlos. Entonces, cuando atendemos las cosas, a veces ya estamos medio prendidos fuego. Por eso sí, obviamente, atender y tener registros reales. No, tampoco estoy diciendo estar todo el día con un cuaderno anotando porque se vuelve una neurosis, no es la idea. Pero sí tener la mayor posibilidad posible de estar observando qué sucede. Bien. Eso sí, definitivamente. Bueno, Diego, acá nos hiciste mención al focusing como herramienta y después ya ahora a lo último. Llegamos a la actualidad. Tal cual. La actualidad es
Estos últimos 2 años serían la actualidad, ¿no? Bien. O sea, primero que estoy haciendo una formación nueva, es una profesión de ayuda diseñada por un profesional de acá de Argentina, de Rosario, que se llama, que es lo que estoy estudiando ahora, es una formación de, bueno, de 2 años, que yo terminé el primero, ahora empiezo el segundo, en abril, que se llama Neurocounseling Contemplativo. ¿Qué sería eso? Una integración de 3 áreas. El counseling, que es una profesión de ayuda, que tiene una manera específica, basada en el enfoque centrado en la persona, esto que diseñó Carl Rogers. La palabra neuro hace mención a todos los avances de la neurociencia actuales y que hoy por hoy están en todos lados. Sí, se está hablando mucho. Que se está hablando mucho y cómo la neurociencia nos sirve, cómo entender el funcionamiento del cerebro realmente nos ayuda a tener un día a día más fácil y no como algo, no la neurociencia como una idea inaccesible o para científicos. Y por otro lado, la palabra contemplativo tiene que ver porque toda la formación está atravesada justamente por el budismo laico, por el budismo como una terapia. Eso me estoy formando como formalmente ahora en esta profesión nueva. Y además, desde ya hace, bueno, todo el 2024, todo el 2025, estudiando neurociencias y budismo. Bien. Consultarte. En San Carlos, la calle 42, 152 y 153. El espacio se llama Inlaquech. Inlaquech es un... Estás estudiando y ¿cuál es el significado del budismo? El budismo llegó antes porque espacios de yoga en los que yo pertenecía eran budistas. Bien. Porque me interesa mucho el budismo, me interesa la mirada del budismo sobre la vida, porque hace unos 10 años viajé y estuve en contacto y me parece también muy fabuloso eso, pero como que más formalmente estudiándolo ahora. Repito esto de lo del budismo, mi manera de estudiar el budismo es el budismo laico, es el budismo sin religión. Hay muchas variables de budismo hoy, hay no sé, como 100. Sí, como 100, no me sale la palabra, como 100 variables, ponele de budismo, qué sé yo. El budismo que, al menos que yo más conozco y es el como más extendido para Occidente, es el budismo tibetano, que su representante es el Dalai Lama. Pero bueno, el de China es diferente, el de Japón es diferente, el del sudeste asiático es diferente. Y en cada uno hay linajes diferentes. Pero bueno, yo estudio más el budismo como una filosofía, como una forma de vida, como un poco lo original del budismo, que tiene que ver con una manera de ser, con una manera y con preceptos muy, muy claros de cómo llevar una vida. Bien. Y además hay una persona que se llama David Brazer, creo que es así su nombre, que ya hace unos cuantos años desarrolló una terapia que es la terapia Zen, la psicoterapia Zen, que es un acompañamiento psicológico basado en el budismo. Entonces el budismo también es una manera de hacer terapia, por decirlo de alguna manera, y esa es como la manera en la que yo estudio el budismo. Después tengo mis acercamientos religiosos al budismo tibetano porque me gusta, porque sigo a un par de personas, porque hay algo de la oración que me parece interesante. De hecho, hace poco hay un lama, el lama Rinchen, que es alguien como bastante conocido en Instagram también, que estuvo en Buenos Aires, es el 4º año que vino a Buenos Aires y estuvo dando un seminario de 4 días en los primeros días de noviembre y fui. Hay algo del budismo que me convoca, pero básicamente lo utilizo desde este lugar mío terapéutico, lo utilizo no como algo religioso, sino como un sistema que tiene un montón de herramientas, como la meditación básicamente,
Y además hay hay muchos puntos de encuentro entre el budismo y las neurociencias, que son muy interesantes. Hoy el mundo científico está como chequeando, por decirlo de alguna manera, y avalando cosas que el budismo dice hace 2500 años, ¿no? O sea, hoy por hoy hay, no sé, como más de 15.000 papers científicos sobre la importancia de meditar. Entonces, bueno, eso, entender este momento mío está muy asociado a esto, o sea, al budismo, a entender cómo funciona el cerebro para poder tener una vida más sencilla, y a esta manera de acompañar que tiene que ver con el enfoque en la persona, con tener una mirada compasiva sobre uno mismo, con esto que hablábamos un poco antes, de esto de salirnos de todos estos tratamientos express y porque nos vamos a frotar una piedra de algo, no porque no crean las piedras, digo, no. Vamos a resolver nuestros problemas en 15 minutos, digo, ¿no? El budismo plantea... ¿Puedo decir algo del budismo cortito? Sí, obviamente, está para eso el espacio. Hay algo del budismo, hay unos preceptos básicos del budismo que son las 4 nobles verdades. Esto incluye a todas las variables del budismo. La primera noble verdad, que es como el primer mensaje de Buda. La primera noble verdad es que el sufrimiento existe. Entonces, creer que el sufrimiento no existe es como vivir una irrealidad. O sea, entonces, la primera realidad es que el sufrimiento existe. La segunda noble verdad es que tiene una causa. La tercera es que esa causa se puede extinguir, y la cuarta es como el Buda planteó esto del noble octuple sendero, y es la manera en que podemos extinguir el sufrimiento. Pero la base es que el sufrimiento existe, entonces siempre hay algo que va a estar mal. O sea, porque mirás el mundo y el mundo está mal. Ese sufrimiento que hacemos mención, Sí. Obviamente hay que aceptarlo, hay que atravesarlo y hay que transformarlo. Con aceptarlo ya está bien. Sí. O sea, aceptar la realidad tal cual es como el desafío quizás más complejo y difícil de nuestra existencia. La causa del sufrimiento, esta segunda noble verdad, mi profesor me lo explica así, ¿no? O lo explico así, como que la base del sufrimiento es el miedo y el apego. Todo se puede reducir al miedo y al apego. Al apego como a que quiero que las cosas sean así, a que quiero que este vaso no se me rompa, que quiero que este vínculo no se termine, a que quiero que siga haciendo calor y no llueva, o sea, el apego a todo, ¿no? El miedo a no soltar el control y que no se puede. Bueno, el control tiene que ver con el apego a querer que las cosas sean como quiero que sea yo, ¿no? Y después el miedo a que las cosas se van a terminar. Y hay conceptos budistas muy transversales que son, ante todo, la impermanencia. Todo se va a terminar. Todo. No hay nada que sea eterno. Todo es impermanente. Todo cambia todo el tiempo. Okay. Todos los vínculos se van a terminar porque nos vamos a morir. Lo que pasa es que, bueno, la muerte ya es como otro level de tema del que creemos que nadie va a morir. Pero, o sea, todo se va a terminar. Por más que estemos juntos y creamos que vamos a estar para toda la vida juntos, vamos a estar toda la vida juntos hasta que uno muera. Sí, sí, obvio. Y eso también se va a terminar. Entonces, quedarnos apegados, el budismo dice que ¿cuál es el sentido de apegarte a algo si eso igual va a terminar? ¿Por qué te quedas enganchado a las cosas si las cosas se van a terminar? Siempre se van a terminar. No existe la posibilidad de que no se terminen. La impermanencia es algo que es inherente a la vida. Entonces, como para redondear, digo, ¿no? Todo esto que nos fuimos para el budismo, mirar desde el budismo me sirve a mí y siento que nos sirve a todos, me sirve a mí en mi rol de terapeuta, quiero decir, para llevar una vida más relajada. O sea, si yo sé que este vaso algún día se va a romper,
no me preocupa tanto. Sí. El problema es que yo crea que es el último vaso del mundo y que si el vaso se muere, yo me muero con el vaso. Sí, sí. Entonces hay algo que pierde un montón de tensión. Sí. Si yo sé que el vaso se va a romper algún Estar día. más liviano. Estar más liviano porque entendemos que las cosas se terminan. Pero no quiero sonar dramático, como que la muerte y esto, digo, pero porque es la base de la vida. No es ni bueno ni malo, es la propia realidad. Claro, por eso así. es aceptar, o sea, es aceptar que las cosas son impermanentes. Tal cual. Y que todo es interdependiente de todo, o sea, que nada está aislado, todos estamos en conexión con todo, o sea, la interdependencia y la impermanencia son como dos conceptos muy claves del budismo, o sea, todo tiene que ver con todo y todo lo que sucede tiene ahí como una consecuencia en algún otro lado. Y hacerte una mención hoy cuando estuvimos hablando también del budismo, la parte donde nos haces hincapié en la oración, que nos dijiste, ¿qué es para vos intencionar esa oración y cuánto tiene que ver también la fe? Te nombré la oración porque incluso hay estudios científicos que hablan de que la oración genera efectos muy interesantes en el cerebro. La oración nos conecta con algo superior o algo interno, no sé, pongámosle el nombre que a cada uno le quede mejor. Y después la fe es, no sé, la fe me parece que es algo muy privado y muy de cada persona, pero a mí me parece que hace bien tener fe. Esto es una postura mía, no del budismo. Sí, sí. Creo que creer en algo, pero creer en algo porque realmente creo en eso, pero no esta idea de creer, o de esta idea a veces de algunas religiones, de creer que Dios, Buda, Alá, el universo me lo va a resolver. O sea, no la oración. A ver, no sé, yo lo que me dijiste, no sé si me lo quisiste decir de ese lado, pero yo lo llevé por este lado. No la oración con la idea de que Dios me lo va a resolver. O sea, Dios te lo va a resolver siempre y cuando vos ya has hecho tu parte. Entonces, sí la fe, sí me parece que está bien tener fe, sí me parece que es algo positivo tener fe y creer en algo. Me parece que las creencias son cosas de verdad que nos hacen bien. Pero que nunca la fe nos exima de nuestra responsabilidad. Claro, suplante eso. No, claro, o sea, si vos vas a San Cayetano a buscar trabajo todos los años, pero después no agarrás los clasificados, o sea, sí. Medio boludo lo que estoy diciendo, perdón, pero no sé. Bien. O sea, uno tiene que hacer su parte. Sí la fe, pero que nunca la religión, la fe, la creencia te exima o creas que te exima de tu responsabilidad sobre tu vida. Porque si no, caemos un poco en esta historia de que hay algo superior que te va a resolver, entonces vos te tenés que quedar sentado orando y nada más. No, podés orar, podés tener fe, pero tenés que vivir. Ojalá sea tan fácil sentarse a rezar fuerte y que las cosas pasen. Bien. O sea, no, yo no creo en eso. Ok. Bueno, Diego, ahora te voy a hacer dos preguntas a vos en todo este camino largo, lindo de aprendizaje que vivimos. ¿Qué le decís a Diego de cuándo empezó todo, de tiempo atrás, a un Diego adolescente, y qué le dirías a un Diego al día de hoy? Ay, mi Diego adolescente la pasó un poco mal, pobre. Le vamos a decir que confíe que no estaba tan mal ser diferente, Bien. Que tenga un poco más de paciencia. Que ya vamos a llegar a un lugar feliz. Paciencia. A un Diego adolescente o más niño, no sé. Por un lado eso, que tenga un poco más de paciencia y, bueno, podría haber puesto unos límites mejores. pero paciencia, que tenga paciencia. Bien. Y a mi Diego actual, ¿qué me digo a mí mismo hoy?
Eh, que creo que es lo que no sé, nos decimos, creo todos, no digo, pero que lleve a la acción lo que profeso, ¿no? O sea, porque en casa de Rock, cuchillo de palo, yo creo que es muy común a todos. Pero por un lado es como que me sigo diciendo que tenga paciencia con algunos temas específicos que necesito y que quiero como acomodar, que lo haga con paciencia. Y por otro lado me digo que lo haga de la manera más compasiva que encuentre, que no me castigue, que no sea tan exigente, que lo haga con calma, que ya se va a acomodar, pero con paciencia, pero con determinación. Bien, sí, que fluya, que va a estar todo bien. Sí, sí, pero con determinación. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a dar las vías de contacto a todo el público que se quiere contactar con vos, que le resonó esta charla, dónde te puede ubicar, lo que vos quieras dejar, mail, WhatsApp, vías de contacto, dónde está tu Perfecto. espacio, ¿cómo se llama ese espacio también? Espacio. Nuestro espacio, digo nuestro porque es de mi pareja y mío, Sí. nuestro espacio tiene varios años ya, como ya casi 10. Estamos acá en la ciudad de La Plata, en San Carlos, la calle 42, 152 y 153. El espacio se llama Inlaquech. Inlaquech es un saludo maya que significa yo soy otro tú. No respeta ninguna regla del marketing decir Inlaquech. No es ni recordable, ni corto, ni fácil de pronunciar, ni nada, pero para nosotros tiene mucho sentido y tiene que ver con este espacio de crear comunidad y entender que yo soy otro tú realmente. El espacio, Diego, ¿cómo llegó? Que cuando lo abrieron, ¿fue con tu pareja? El espacio ¿Cómo fue? empezó siendo el living de nuestra casa. Ah, mira. Y era, bueno, listo, este sábado vamos a hacer un taller de constelaciones, hay que sacar la mesa, el sillón, correr la barra de la cocina, todo, y vamos a trabajar acá. Había algo ya de los dos que tenía mucho que ver con esto, los dos venimos con este camino desde antes que el espacio exista. Y después, bueno, nada, tuvimos la posibilidad de armar, hoy por hoy el espacio es una sala bastante linda, bastante grande y además un consultorio y un taller de arte, porque bueno, un poco Inlaqueches, esto es un centro de yoga, arte y terapias en San Carlos, en esta dirección que dije. ¿Cómo nos pueden llegar a nosotros? A mí desde lo particular, como soy yo el que gestiono el espacio administrativamente, la verdad que mi celular y el del espacio por ahora sigue siendo el mismo. Así que eso es mi teléfono, que es, se lo digo si alguien lo recuerda, es 221-409-4836, es mi celular. Pero bueno, si no, el Instagram del espacio que es espacio Inlaquech. Inlaquech es I-N-L-A-K-E-C-H. Inlaquech. Bien. Espacio Inlaquech. Bueno, Diego, agradecerte de corazón, gracias por estar acá. A vos. Agradecerle también. Y a ustedes, todos los que están acá trabajando, obvio. Agradecerle a Amanda también, que fue puente para que tengamos nuestra entrevista, charla, y agradecer al público, a todos los televidentes que nos están viendo, y que si les gusta el contenido, son podcasts espirituales, holísticos, elevando el nivel de conciencia, se pueden suscribir, es totalmente gratuito, y mandarle un saludo grande. Nos vemos en el próximo episodio de Chino Magia.